Mis queridos amigos, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Aprendes Nómina con Capil México y tu amigo licenciado Pepe Soto. Qué gusto saludarte. Inmersos en el último día del mes de febrero, donde tenemos que presentar la declaración de la prima de riesgo de trabajo. ¿Qué te parece si me dejas tus preguntas aquí en el chat para poder responderlas? Y mientras, pues platicamos de algunas que he estado recopilando por ahí, porque hay muchas dudas, ¿no? Como por ejemplo, comencemos. Por ahí me comentan que si en el caso de registros patronales menores a un año, debemos enviar la prima de riesgo de trabajo. No, en este caso, si tu registro patronal y por consiguiente tu primer trabajador fue registrado en cualquier mes del 2022, no tienes la obligación de presentar tu declaración de la prima de riesgo de trabajo. Primero, ¿qué es la declaración de la prima de riesgo de trabajo? Bueno, esto con lo que nos dice la propia ley del Seguro Social y el reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Esta ley y este reglamento nos señalan que las empresas están obligadas a revisar su siniestralidad. ¿Qué quiere decir siniestralidad? Siniestralidad significa revisar tus casos de riesgos de trabajo. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Pues la misma ley del Seguro Social nos dice que es un riesgo de trabajo. Vamos a ver, este está en el artículo 42, si mal no recuerdo. Vamos para allá. Es el 41. Artículo 41, Ley del Seguro Social. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Y el artículo 42 y el 43 nos distinguen qué son los accidentes de trabajo y qué son las enfermedades de trabajo. Entonces, qué importante es que durante el año anterior llevemos ese control, un control administrativo, mediante el cual podamos seguir llevando esta relación de los casos de riesgo de trabajo que hayan ocurrido. Todos los patrones están obligados a llevar este control administrativo. ¿Qué debe de contener este control de nuestros casos de riesgos de trabajo? Bueno, número uno y principal, el formato ST7 o el formato ST9. ¿Cuál es la diferencia de cada formato? Bueno, el ST7 es el que relata lo ocurrido en el caso de un accidente de trabajo. Lesión orgánica o perturbación funcional, nos dice el artículo 42, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y tiempo en que dicho trabajo se preste. Esa es la definición de accidente de trabajo. Y el ST9, el formato que maneja el Seguro Social, es para la enfermedad de trabajo, que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Fíjate entonces cómo mediante el control de estos dos formatos, el ST7 o el ST9, ahí vamos a comenzar a llevar este control de nuestros casos de riesgos de trabajo. Importantísimo. Es vital contar con cualquiera de estos dos formatos porque ahí, en ese formato, el Seguro Social, el área de medicina del trabajo es la encargada de analizar ese caso. Si efectivamente se trató con motivo del trabajo, entonces nos lo van a calificar, le van a poner ahí
que se acepta como riesgo de trabajo, ya sea que fuera accidente o enfermedad. Entonces, muchachos, eso es vital contar con ese documento, porque de ahí parte todo. Porque si dice, si se acepta por parte de medicina del trabajo, que sí se considera riesgo de trabajo, pues habrá que darle seguimiento. Oye, profe, pero es que el trabajador no me trae el formato. Bueno, pues fíjate que el reglamento, en su artículo 34, nos dice que tú debes obtener la información del instituto. Fíjate, te voy a decir lo que dice este artículo 34. Último párrafo. El patrón estará obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador o sus familiares. Si el trabajador está indispuesto, entonces a través de sus familiares te entregan el formato. Y si estos omiten la entrega, el trabajador o sus familiares, el propio patrón deberá obtenerla del instituto. Así dice el artículo 34 del reglamento. Así que tú no puedes poner como excusa de que el trabajador no te avisó, o el trabajador no te trajo el formato, o que el trabajador no le dio seguimiento. La responsabilidad es tuya. Así que pues tengan mucho cuidado con eso, porque hay que darle seguimiento. Ok, ya empiezan a llegar las preguntas, entonces con mucho gusto les vamos a leerlas para ver cómo les ayudamos a cumplir con esta obligación que termina el día de hoy, porque dice el reglamento en su artículo 32, fracción 5, que los patrones deberán presentar al instituto durante el mes de febrero los formatos impresos o el dispositivo magnético generado por el SUA, en donde se harán constar los casos de riesgos de trabajo terminados durante el año anterior. Entonces, por eso ya el día de hoy es el último día. Entonces, vamos a ver las preguntas. Aquí tengo la pregunta que dice Maribel Romero. Mucho gusto, Maribel, qué bueno que nos visitas aquí en nuestra clase Aprendes Nómina con Cafil, y tu amigo el licenciado Pepe Soto dice: tengo identificado cuando consulto el ITSE como riesgo de trabajo, pero cuando ingreso la incapacidad en el SUA no modifica nada, y revisando en el escritorio virtual lo clasifica como enfermedad general. ¿Es correcto que no me modifique nada? Bueno, Maribel, entonces en tu caso necesitas decirme si ahí en tu formato ST7 o el ST9, si fuera enfermedad, ahí me tienes que decir cómo lo determinó el Seguro Social. Porque si el formato dice sí se acepta como riesgo de trabajo, entonces tú tienes que capturar la incapacidad, y todas las incapacidades de ese caso las tienes que capturar como riesgo de trabajo, accidente o enfermedad. Muchachos, les hago la aclaración que el artículo 72 de la Ley del Seguro Social señala que si ese caso fue en trayecto, sí se considera riesgo de trabajo, pero para efectos de la declaración no se considera. ¿De acuerdo? Ahorita regreso a la primera pregunta, que de ahí derivó el comenzar a platicarles. Saludos, Yamine Zavala. Saludos a Damián Isi, José Cabrera Alcántara y Diana Lady Sánchez. Diana Lady dice que se dio de alta como patrón el 23 de febrero. Por lo tanto, si posteriormente contrataste a tu primer trabajador, pues quiere decir que tú no entras en la obligación de presentar tu declaración. Probablemente te haya sucedido algún riesgo de trabajo. Bueno, tú llevas el control, más sin embargo, no estás obligada a presentar la declaración. O sea, quiere decir que durante este 2023, Diana,
Puedes tener todos los accidentes que quieras, realmente no te van a afectar. Perdón, 2022. Entonces, en 2022 pudiste haber tenido todos los accidentes y sin embargo no te afectan. Saludos a Nidia Medina y saludos a Mayrim Siur. A ver si lo dije bien. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan aquí en esta sesión. Ok, entonces vamos a volver a la primera pregunta, ¿no? Dice, registros patronales menores a un año, que es también el caso de Diana, porque se dieron de alta durante el transcurso del 2022 y también contrataron a su primer trabajador, entonces no tienen la obligación de enviar esa declaración. Échele ganas, si ya tuviste accidentes, bueno, no los vas a reportar, llevas el control, pero pues ya ve previendo, ¿no? A ver qué fue lo que sucedió, haz un análisis. Apóyense, muchachos, en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Todas las empresas están obligadas, no importa el número de trabajadores, así tengas un solo trabajador, debes tener esa Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Con esa comisión mixta te vas a ayudar a disminuir los casos de riesgos de trabajo, porque una de las responsabilidades que tiene la comisión es investigar qué fue lo que pasó y proponer medidas de prevención. Así que muchachos, échenle ganas, o sea, ya desde ahorita vayan previendo eso. Correcto, Mari Carmen Hernández dice, si tengo el mínimo, la prima mínima de riesgo de trabajo, ¿no hay problema de enviar la declaración? No, muchachos, la recomendación es elabora tu cálculo. Con la ayuda de ese control administrativo que debes de tener, que partimos de tener el formato ST7 o ST9, calificado como sí de trabajo, vas a sumarle las incapacidades, todas las incapacidades. Esa es una variable que va a afectar el resultado de la prima, el número de incapacidades. Entonces, necesariamente, si como me dices, Mari Carmen, que estás en la prima mínima, de todas maneras tienes que hacer el cálculo. Si tuviste o no tuviste casos de riesgos de trabajo, el resultado de la prima pudiera variar. Entonces, necesitas tú saber si tu prima aumenta o disminuye. Me dices que estás en la prima mínima, pues ya no puedes disminuir más. Si el resultado de tu cálculo fuera la misma, la prima mínima, el propio reglamento nos dice que no estás obligada a presentar la declaración. Sin embargo, yo te recomiendo que la presentes. Porque desgraciadamente el Seguro Social en meses posteriores empieza a enviar rectificaciones de la prima de riesgo de trabajo. Entonces, para evitar eso, yo te recomiendo, por cualquier motivo, presenta la declaración. O sea, tienes que hacer tu cálculo. Haces tu cálculo de la prima y lo que te resulte, lo reportas. Aunque te salga la misma, y si te sale mayor o te sale menor, pues igual la tienes que presentar. En este artículo 72, que a mí en lo particular no me gusta la redacción, porque fíjate cómo dice el último párrafo, sobre todo para los que tengan menos de 10 trabajadores. Fíjate que mañosamente el Seguro Social, el área de control de riesgos de trabajo, de una manera indebida, aplica este último párrafo. Te lo voy a leer tal cual para que te fijes. Patrón de menos de 10 trabajadores. Fíjate lo que dice. Podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 73 de la ley. O sea, fíjate que me han tocado muchos casos de patrones de menos de 10 trabajadores que conforme al reglamento, al hacer el cálculo, les sale la misma prima anterior.
lo cual es perfectamente válido. Acuérdate que la fórmula tiene diversas variables y puede suceder, no es descabellado, que una vez que aplicas las variables, de acuerdo con tus casos de riesgos de trabajo terminados el año anterior, te resulta la misma prima que vienes cotizando en la actualidad, prima que termina el día de hoy. Todas las primas de riesgo de trabajo tienen una vigencia del 1 de marzo al 28 de febrero del siguiente año. Entonces, la que calculamos el año pasado, 2022, tiene vigencia del 1 de marzo de 2022 al día de hoy. Y ya mañana cambia con lo que presentamos en esta declaración. Entonces, te resulta la misma prima y el reglamento te dice, si tu resultado es idéntico, no estás obligado a presentar la declaración. Pero hemos visto tristemente el caso de que en estos pequeños patrones de menos de 10 trabajadores, como su resultado de la prima les dio lo mismo, me dicen, oye, licenciado, pues entonces, como dice el reglamento, no estoy obligado a presentar la declaración. Perfecto, con tus papeles de trabajo le demostramos al Seguro Social, oye, mi prima resultó, el resultado fue igual a la anterior, por reglamento no tengo por qué presentar la declaración. ¿Y qué crees? Hemos tenido esas horribles sorpresas que a estos pequeños patrones de menos de 10 trabajadores los lleva a la prima media. Porque dice el IMSS, ay, es que tú optaste por no presentar la declaración e irte a la prima media. Lo cual es al IMSS totalmente absurdo. Entonces, tener que hacer la aclaración de que nosotros no optamos, no la presentamos porque el resultado nos dio igual. Entonces, es una molestia. Honestamente, es una molestia. Por eso yo te recomiendo, presenta la declaración. Mini patrón de menos de 10 trabajadores, presenta la declaración. Aunque te resulte la misma prima que tenías anteriormente. Así que, pues ni modo, a esto nos obliga el Seguro Social. Porque te digo, hemos tenido esas muy malas sorpresas por parte de ellos. Gloria Zuno, ¿cómo estás, Gloria? Gusto en saludarte. Cuando no se tiene riesgos de trabajo, se puede presentar la declaración para bajar la prima. Tengo la más alta, es una constructora. Bueno, en primer lugar, Gloria, yo te felicito porque como constructora no tuviste riesgos de trabajo en el 2022. Entonces, Gloria, tú debes hacer tu cálculo y debes presentar tu declaración. Al hacer tu cálculo te vas a dar cuenta que tu prima de riesgo de trabajo va a disminuir un máximo de un 1%. O tu resultado o máximo un 1%. Te hago la aclaración, Gloria. Tú debiste haber cotizado el año completo, o sea, ya eres un patrón que tiene más de un año de antigüedad y tu primer trabajador pues, lo contrataste en el 2021, por ejemplo. Entonces, por eso cotizaste todo el año 2022. Si gustas hacerme la aclaración ahorita por el chat, ¿cuándo fue tu fecha de registro patronal? ¿Y cuándo fue cuando contrataste a tu primer trabajador? Porque, acuérdense muchachos, nuestras obligaciones con el Seguro Social nacen cuando das de alta a tu primer trabajador. Puede darse el caso, ya me encontré aquí un patrón que, pues por necesidad, se dio de alta como patrón, pero contrató a su primer trabajador después, lo cual también es perfectamente válido. Por eso te comento, las obligaciones de Seguro Social nacen cuando contratas a tu primer trabajador, no cuando tienes tu registro patronal. Entonces, nada más te comento, Gloria, si eres tan amable de aclararme aquí en el chat, contéstame estas dos preguntas.
fecha de registro patronal y número 2, fecha de contratación de tu primer trabajador. Correcto, ya me está contestando Gloria, gracias. Su registro patronal fue en el 2018 y su primer trabajador fue en el 2019. Entonces sí, definitivamente, Gloria, tienes que, número 1, hacer el cálculo. Todas tus variables las vas a llenar, así como dice el artículo 72. Ahí están las variables. Está la letra S, que es la suma de incapacidades, te va a dar 0. Más el factor 28 años, que es la duración de vida promedio laboral de un trabajador. Luego está la variable F, 2.3, factor de prima. N, número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Ese dato lo puedes tomar de tu última hoja de pagos mensuales del SUA. Ahí hay un apartadito que dice ese dato, número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Eso lo sumas de todos tus meses. Lo divides entre 365 y te da ese promedio con un solo decimal. Luego la letra I, porcentajes de incapacidades permanentes, parciales o totales, no vas a tener, ahí va a ser 0. Número de defunciones 0. Y luego la letra M, que es la prima mínima de riesgo. Entonces, sustituye variables. Comparas con tu prima anterior, que me dices que es la más alta de la construcción, es la clase quinta. Entonces debes estar en la clase 7.58875, es tu prima actual. Entonces, si tú haces el cálculo, es muy probable que el resultado te dé hasta un punto porcentual menor, máximo. Se oye raro, ¿no? Pero no puedes bajar más de un punto porcentual. Entonces, es muy probable que tu nueva prima se aterrice en 6.58875. Entonces sí, preséntala para que puedas aprovecharlo y a partir de mañana, 1 de marzo, para tus próximos pagos de Seguro Social, la prima de riesgo de trabajo será de 6.58875. Entonces, haz tus cálculos y si gustas, más adelante, me lo pones aquí en el chat. Yo regreso más tarde a revisar tu cálculo. Lo puedes hacer ahí directamente en el SUA o lo puedes hacer de manera manual. Entonces yo te recomiendo. Ahí en la página web wpsotoasesor.com, ahí puse ayer y el día de hoy un ejemplo de cómo calcular tu prima de riesgo de trabajo. Entonces ya más necesitas sustituir tus variables. Veo más preguntas, dice Flor Correa, que se dieron de alta en febrero del 2022 y ese mismo día a sus 5 trabajadores. También tienes que hacer el cálculo. No, Flor, en tu caso, como no cotizaste el año completo, no tienes la obligación de presentar la declaración. No la debes presentar, puesto que no tienes el año completo. Entonces, fíjate, todo el año 2022 estuviste en la prima media de tu clase. ¿En qué clase estás? Por ejemplo, que estuvieras en la clase 3. Comenzaste a cotizar con 2.59840. Todo 2022. Y también todo 2023 vas a estar cotizando con esta prima de la clase 3, suponiendo que es afuera. Entonces, todo 2023. Hasta 2024 vas a poder revisar lo que haya sucedido en este ejercicio. Flor, me dices que estás en la clase quinta, ok, entonces vas a estar cotizando todo 2023 con la clase quinta 7.58875. Este año, ahora sí, cuida todos tus riesgos de trabajo, porque todo lo que sucedió en 2022, pues no te va a afectar, aunque hayas tenido riesgos de trabajo. Tú únicamente llevaste tu control, el control que te acabo de platicar. Tener tu formato ST7, tener tus incapacidades y cuando al trabajador lo dieron de alta, su formato ST2. O sea, eso sí, lo debes de llevar. No te afecta haber tenido riesgos de trabajo. Ahora sí, 2023, sí debes de tener mucho cuidado
busca ahí constituir tu comisión mixta de seguridad e higiene. Ya te acabo de comentar que es obligatorio tenerla en la empresa para ayudar a investigar y minimizar estos casos de riesgos de trabajo. Karina, si no tuve ninguna incidencia, misma recomendación, haz tu cálculo, porque evidentemente al no tener ningún caso de riesgo de trabajo, tu prima va a disminuir. Siempre y cuando, Karina, pues ya tengas más de un año cotizando. Sí, entonces nada más aclárame, Karina, ¿cuándo fue tu fecha de registro patronal y cuándo fue la fecha de alta de tu primer trabajador? Porque de ahí nacen tus obligaciones con la seguridad social. Entonces, importantísimo. Qué bueno que hemos estado aclarando continuamente esa duda, porque todo depende de eso. ¿Cuándo empezaste a cotizar? Porque contrataste a tu primer trabajador. Aquí estoy viendo casi en tiempo real tus preguntas. Qué bueno que las compartes para que salgas de dudas. Dice Julio Marín, fecha de registro patronal, 1 de enero del 22. Fecha de alta de los empleados, 1 de enero del 22. Sí puedo y sí debo presentar la declaración. Efectivamente, Julio Marín, hay que ponerse a chambear y debes de tener todos estos documentos por cada uno de los casos de riesgos de trabajo que hayas tenido en el año. Entonces, sustituyes estas variables que acabamos de comentar, que están ahí en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social. Apóyate ahí con la página del profe. Ahí te puse 2 ejemplos. Aquí estoy poniendo en el chat la página web. Puse 2 ejemplos. Cómo hacer la declaración, cómo calcular la prima utilizando el SUA y mediante el cálculo manual. Entonces, chécate los ejemplos para que ahí puedas apoyarte, porque ya hoy es el último día, ¿eh? Tenemos prácticamente hasta las 11 de la noche con 59 minutos tiempo del centro del país para presentar esta declaración. Los compañeros que están allá en Tijuana, en donde más, que están utilizando el horario del Pacífico, están 1 o 2 horas atrás. Tengan cuidado, porque para ustedes su horario termina a las 11 o a las 10 de la noche. Chéquense muy bien. Flor Correa, acabo de poner ahí en el chat la página web www.sotoasesor.com. Ahí chécate los posts del día de hoy y del de ayer. Cómo preparar la declaración utilizando el SUA y de manera manual, porque hay otra alternativa en caso de que pues, no pudieras utilizar el ITSE, porque pues, ya ves la magnificencia de ese portal, que por eso lo bauticé como Chafa ITSE. Oye, es un portal que ya tiene más de 10 años. Discúlpenme, señores informáticos del IMSS, pero su herramienta digital, ya el escritorio virtual ya va por las mismas tonterías, de que no podemos trabajar. O sea, no es posible que ahorita en estos últimos días muchos usuarios están reportando que no pueden renovar su certificado digital porque están emperrados, los informáticos del IMSS, están emperrados en utilizar un navegador que ya está obsoleto, que ya está descontinuado, que ya no deberíamos usar, el navegador Internet Explorer, que desde que nació nadie le ha gustado, a nadie le llena sus expectativas, nunca ha funcionado correctamente, no lo digo yo, lo dicen los expertos informáticos, que Internet Explorer ha sido el peor navegador de la historia. Y sin embargo, el Seguro Social se muestra una terquedad por no mejorar sus renovaciones de certificados. Ya cuando menos en
en enviar los avisos apelatorios, pues ya cuando menos sí nos deja trabajar con otros navegadores. Pero para renovar el certificado, únicamente para renovar el certificado, forzosamente tienes que hacerlo con Internet Explorer, navegador obsoleto, antiguo, que ya su mismo dueño, Microsoft, ya dijo que no le va a hacer caso, que ya lo va a olvidar, que ya lo metió al cajón de los recuerdos, al cajón del olvido. Y sin embargo, IMSS Informática se emperra en seguir utilizando. Discúlpame el término, pero es que de plano yo estoy francamente molesto. No es posible que 10 años después, 15 años después, tengamos que utilizar un navegador que todo mundo odiamos. Internet Explorer. Seguro Social, ¿qué necesitas? No sé, estudiar, capacitarte. Oye, te pago la capacitación para que vayas con un informático a capacitarte para ya no usar en tus sistemas Internet Explorer. Soy capaz de eso, con tal de no ver sufrir a mis usuarios queriendo renovar un certificado digital porque tienes francamente una porquería de portal, el ITSE. Y de una vez cambiamos todo tu portal. ¿Qué te cuesta hacer algo como el IXOE? Nombre horroroso, pero resulta ser un portal eficiente. Fíjate, yo no tengo ninguna queja. El portal IXOE se me hace muy ágil y la gente pues no me ha manifestado quejas, o sea que lo usan sin ningún problema. ¿Por qué no cambias todo lo del ITSE y utilizas la misma plataforma con la cual diseñaste el IXOE? O sea, ¿qué te cuesta? Me gustaría saber quién hizo el IXOE para felicitarlo, ponerle su estrellita y que nos ayuden porque necesitamos presentar la declaración y muchos pues necesitan renovar su certificado digital. No lo pueden hacer porque el Internet Explorer no funciona y pues es una molestia para todos, ¿no? Bueno, muchachos, ahí hay otra alternativa para presentar en ventanilla la declaración, que también se me hace totalmente absurdo tener que hacer otro archivo electrónico cuando podemos hacer con el SUA. O sea, el SUA ya te da el archivo electrónico, ¿para qué me pides hacer otro? Entonces digo, yo no sé qué clase de gente labora ahí en el departamento de informática del Seguro Social, porque, o sea, no le veo lógica, no le veo coherencia. Si ya podemos, a través del SUA, generar ese archivo electrónico, lo guardo en una USB y voy a ventanilla y con los reportes que me genera el SUA, te presento esa declaración en ventanilla porque el ITSE no funciona. No funciona porque no me deja renovar el certificado. Vaya, esas son las quejas que yo estoy leyendo por parte de ustedes. No lo estoy inventando. Eso lo ves tú en tus grupos de redes sociales. Carmen Limas, gusto en saludarte. Dice que su último trabajador lo dio de baja en septiembre de 2022. Ya no tiene trabajadores. Tienes que hacer la declaración. Yo te digo que sí, Carmen. Mientras no des de baja el registro patronal, estas obligaciones están vigentes. Así que hay que presentar tu declaración, Carmelita. Si ya ha decidido el patrón no tener trabajadores, den de baja el registro patronal. Tiene que acudir él como dueño de su empresa. Si es una persona moral, el representante legal. Es un trámite que es obligatorio que acuda de manera presencial. Bueno, si quieres que yo te ayude, me das un poder y yo voy y hago el trámite. Pero tiene que ser de manera presencial. No se puede hacer en línea. Así que pues evítense problemas. Lo ideal, ya no vas a tener trabajadores, da de baja tu registro patronal. Si más adelante, un mes, 2 meses, pues las cosas pintan mejor, qué bueno.
pues se van a tener que reactivar. Con tu mismo registro patronal es volver a darte de alta, pero te van a respetar tu número de registro patronal. Y al reactivarte, pues regresas a tu prima media de tu clase, a menos de que sea esa reactivación en menos de 6 meses. Entonces, por eso es importante determinar su baja o no como registro patronal. Que siempre la recomendación es que si lo hagas, ¿no? Evítate problemas con algún otro trámite. Ya no tienes trabajadores desde septiembre, hablamos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya pasaron 6 meses. Entonces, si reactivas a un trabajador en marzo, ya te vas a la prima media, automáticamente. Entonces, nada más que analice el patrón. ¿Va a trabajar? ¿Piensa trabajar? Si no piensa trabajar, ya quede de baja el registro patronal. Si tiene por ahí alguna posibilidad de que en marzo, abril, mayo, pueda contratar a un trabajador, entonces que así lo dejen. De todas maneras, ahorita el registro patronal está inactivo. Ya cuando contraten al trabajador, pues tú vas a checar si el sistema los deja dar de alta al trabajador. Si el ITSE no te permite, pues vas a tener que ir a ventanilla. Si en ventanilla te dicen que tu registro está inactivo, que lo tienes que reactivar, pues casi es como volver a darte de alta. Entonces, fíjate, es un trámite administrativo, pues que desgraciadamente pues hay que cumplir. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Bueno, muchachos, pues les deseo mucha suerte en este último día de presentación de esta declaración. Tratamos de ayudarte resolviéndote varias de las dudas que presentamos. Cualquier cosa, pues aquí estamos pendientes, como te prometí aquí, estaré pendiente del chat por si vienen más tarde a hacer alguna consulta, se va a quedar la grabación y con mucho gusto aquí me daré mis vueltas para checar tus dudas. O si no, pues ahí mismo en la página web, wpsotoasesor.com. Cafil de México y Pepe Soto te presentan Aprendes Nómina. Aquí estamos cada 15 días, los martes, a la 1 de la tarde. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo y hasta la próxima.